¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando lo tienes todo, pero no sientes absolutamente nada? Esa era mi vida, un guión de lujo predecible y aburrido, hasta el día en que, movido por el más puro hastío, tomé la decisión más estúpida y, irónicamente, la más salvadora de mi existencia. Aquel día empezó como todos los otros, en un almuerzo de negocios en uno de esos restaurantes carísimos de Santiago, donde el ruido de los cubiertos de plata parece más fuerte que las risas ensayadas. Mis socios, de trajes impecables, hablaban sobre fusiones, adquisiciones, los mismos temas de siempre que giraban en torno a aumentar dígitos en cuentas bancarias que ya eran obscenas. Yo estaba allí, pero mi mente vagaba lejos. Miraba a la gente en las otras mesas, las parejas, las familias, y todo parecía una obra de teatro bien montada, pero sin alma. Podía comprar cualquier cosa de ese menú, cualquier auto en la calle, pero no podía comprar una pizca de interés genuino por nada de aquello. El hastío era una presencia física, una niebla densa que me asfixiaba, y sentía unas ganas desesperadas de hacer cualquier cosa, lo que fuera, solo para sentir el aire enrarecido de una elección que no estuviera calculada ni planeada por asesores. Fue en ese estado de apatía que la idea surgió, como un relámpago en medio de la calma. Una idea estúpida, impulsiva, nacida de la desesperación de un hombre que tenía el mundo a sus pies, pero sentía un vacío abismal en el alma. Miré a mis socios, con sus sonrisas de tiburón, y solté la bomba. Les apuesto, dije, y el silencio que se instaló fue inmediato, denso. Me miraron, curiosos, esperando la próxima excentricidad del jefe, la próxima mujer que pase por esa puerta. Continué, señalando la imponente entrada del restaurante. Le voy a pedir matrimonio. Al principio se rieron, pensando que era otra de mis bromas sarcásticas, pero cuando vieron la seriedad en mi rostro, la incredulidad dio paso a un brillo de codicia en sus ojos. Sabían que mi palabra valía oro, y una apuesta de ese calibre era irresistible. La apuesta estaba hecha, y las reglas eran claras. No importaba quién fuera, cuál fuera su apariencia, su clase social, nada. La próxima mujer que cruzara esa puerta sería mi prometida. A mis socios, por supuesto, les encantó la idea. Para ellos, era una forma más de entretenimiento, un espectáculo privado para romper la monotonía de sus vidas perfectas. Empezaron a especular, a reír, a imaginar las posibilidades. ¿Sería una socialité en busca de un buen partido? ¿Una turista perdida? ¿Una ejecutiva apurada? Cada segundo de espera aumentaba la tensión en el aire, una mezcla de ansiedad y excitación enfermiza. Yo, por otro lado, sentía un escalofrío en la espalda. ¿Qué había hecho? Aquella era, de lejos, la decisión más irracional de mi vida, pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía viva por primera vez en años. Había roto el guión, y ahora el escenario estaba abierto a la improvisación. No tenía ni idea de que el destino estaba a punto de presentarme a la protagonista más improbable para mi historia. Y entonces, la pesada puerta de cristal se abrió, y el tiempo pareció correr en cámara lenta. Todas nuestras cabezas giraron en la misma dirección, con la misma expectativa estúpida. Pero no entró una socialité, ni una ejecutiva. La figura que surgió en el umbral de la puerta era lo opuesto a todo lo que aquel lugar representaba. Era una mujer con un uniforme de una empresa de reparto, el pelo atado en una cola de caballo desordenada, el rostro con una expresión de cansancio y prisa. Llevaba una de esas mochilas térmicas enormes y cuadradas en la espalda, y miraba a su alrededor, claramente buscando a alguien de la gerencia, visiblemente fuera de lugar, pero sin sentirse intimidada por todo aquel lujo. Ella no estaba allí para ser vista, estaba allí para trabajar. El contraste era tan brutal, tan flagrante, que por un momento el sonido del restaurante pareció desvanecerse. Mi cerebro tardó un segundo en procesar la escena. Aquella era la mujer. De todas las personas en Santiago, el universo, en su cruel ironía, me había enviado a una repartidora. Oí a uno de mis socios soltar una risita ahogada, un sonido de pura burla. Sus miradas se volvieron hacia mí, una mezcla de lástima y diversión maliciosa. La adrenalina que sentía, la excitación de romper las reglas, se evaporó instantáneamente, reemplazada por un hielo en la boca del estómago. El peso de mi propia arrogancia me cayó encima como un yunque. Era real. Aquella mujer, que probablemente estaba más preocupada por terminar su turno e irse a casa, acababa de convertirse, sin saberlo, en el centro de la apuesta más ridícula de mi vida. Me sentí un idiota, un completo idiota, y lo peor de todo, sabía que no podía echarme para atrás. Mi palabra, mi orgullo,
Estaba en juego frente a las personas que más despreciaba y al mismo tiempo más necesitaba impresionar. Mientras la burla de mis socios resonaba en mi cabeza, sentí una ola de rabia. Rabia contra ellos, por divertirse con mi humillación, y rabia contra mí mismo, por haber caído en mi propia trampa. Fue esa rabia la que me hizo levantarme. Empujé la silla hacia atrás. El sonido de su arrastre en el piso de madera pulida pareció un trueno en el silencio que se formó en nuestra mesa. Podía sentir todas las miradas sobre mí, principalmente las de mis amigos, que ahora se inclinaban hacia adelante, ansiosos por el próximo acto del circo. En cada paso en su dirección pesaba una tonelada. Yo, que siempre había caminado por cualquier lugar como si fuera el dueño, ahora me sentía un impostor. El traje caro, el reloj de lujo, todo parecía un disfraz ridículo. No iba a cerrar un negocio, iba a ejecutar la sentencia de mi propia estupidez. Ella estaba a punto de dirigirse a un camarero cuando me paré frente a ella. Me miró de abajo hacia arriba, y la expresión en su rostro no era de admiración o curiosidad, sino de pura y simple impaciencia. Era la mirada de alguien que tiene metas que cumplir y está siendo interrumpida. Sí, dígame, dijo, la voz firme, directa. Todo mi repertorio de frases de impacto, toda mi confianza construida en salas de juntas, desapareció. Abrí la boca y las palabras que salieron fueron tan torpes que me encogí por dentro. Disculpe, dije, la voz saliendo más ronca de lo que esperaba. Necesito hablar con usted, es importante. Ella frunció el ceño, una arruga de desconfianza formándose entre sus cejas. Mire, señor, estoy trabajando. Si no es sobre la entrega, empezó a decir. Ya girándose para irse, el pánico me golpeó. Necesitaba detenerla. Espere, prácticamente grité, y la desesperación en mi voz hizo que algunas cabezas en las mesas cercanas se giraran en nuestra dirección. El rostro de ella se cerró aún más, lista para darme la espalda definitivamente. En un impulso, hice lo único que mi cerebro programado para los negocios pudo pensar. Le ofrecí dinero. Le pago por su tiempo. Las palabras salieron tropezadas. El valor de su día entero de trabajo. El doble ahora en efectivo. Solo para que me escuche por 5 minutos. Por favor. Ella se detuvo. No fue el dinero lo que la convenció. Lo vi en sus ojos. Fue lo absurdo de la situación. Me miró como si yo fuera un espécimen raro y posiblemente peligroso. Un loco con un traje caro. La impaciencia dio paso a una cautela profunda, una curiosidad desconfiada. No dijo que sí, pero tampoco se fue. Y en ese momento, eso fue todo lo que importaba. Su silencio fue mi señal para intentar controlar mínimamente la situación. No es lo que está pensando, dije, aunque no tenía la menor idea de lo que ella podría estar pensando. Probablemente que yo era un criminal o algo peor. Es una propuesta de negocios. Inusual, lo admito, pero seria. Gesticulé con la cabeza hacia un rincón más apartado cerca de la entrada, lejos de las miradas curiosas de mis socios, que aún sentía ardiendo en mi espalda. Ella dudó, su mirada, pasando de mí a la mochila pesada, al reloj en la pared, y de vuelta a mí. Estaba calculando los riesgos, el tiempo perdido, lo bizarro de todo aquello. ¿Qué tipo de propuesta de negocios le haría a un hombre como usted a una repartidora en medio de su turno? Preguntó, la voz baja pero cortante. Cada palabra suya era un recordatorio de la distancia social que nos separaba, un abismo que yo acababa de transformar en el escenario de mi desastre personal. Su pregunta quedó flotando en el aire, afilada como un cuchillo, exigiendo una respuesta que yo no tenía. Necesitaba inventar algo, cualquier cosa que no sonara tan patética como la verdad. Es tan complicado, empecé, la vacilación empeorándolo todo. Mi empresa está pasando por una fase delicada, una especie de reestructuración de imagen pública. Y mi imagen personal, digamos que es vista como distante, inaccesible. Las palabras sonaban falsas, hasta para mí. La consultora de marketing sugirió un enfoque más auténtico. Y, para eso, necesito a alguien de fuera de mi círculo. Alguien genuino. Sería un tipo de contrato, un acuerdo profesional para ayudarme a parecer más humano, por así decirlo. Es un trabajo, y pagaría muy bien por él. Me sentí sucio al decir aquello, como si estuviera intentando comprar una cualidad humana, como se compra una acción en la bolsa de valores. Esperaba cualquier tipo de reacción, confusión, quizás codicia, incluso miedo, pero lo que vino fue algo que me desarmó por completo. Primero, un silencio pesado. Después, soltó una risa corta, seca, sin una pizca de humor. A ver si entendí, dijo.
la voz baja y cargada de un sarcasmo que me golpeó de lleno. ¿Tú, el hombre rico, quieres pagarme para que yo finja ser tu amiga, o qué sé yo, para que la gente piense que eres un tipo genial, para limpiar tu imagen? ¿Ese es el trabajo? La forma en que dijo la palabra trabajo la hizo sonar como un insulto. No estaba impresionada por el dinero. Por primera vez en mi vida, estaba frente a alguien que miraba a través de mi fortuna, y solo veía la propuesta ridícula y vacía que estaba haciendo. Y, para mi completo asombro, no parecía enojada. Parecía ofendida a un nivel personal, como si hubiera intentado comprar su alma. El desprecio en su voz me golpeó de una forma que ninguna negociación fallida o pérdida financiera jamás consiguió. Fue como si hubiera puesto un espejo frente a mí, y por primera vez no vi al empresario de éxito que mostraban las portadas de las revistas, sino a un hombre vacío, intentando comprar un parche para su propia alma. Miré por encima del hombro, en dirección a mi mesa, y la imagen que vi me llenó de un asco profundo. Mis socios cuchicheaban y reían, deleitándose con el espectáculo. En ese instante, no vi a socios de negocios, vi a una audiencia de hienas, esperando mi fracaso. Y me di cuenta de que ella, la repartidora con el uniforme sudado y la mochila en la espalda, tenía más dignidad e integridad que todos nosotros juntos en ese ambiente de lujo y falsedad. Mi propuesta no solo era ridícula, era un certificado de mi propia bancarrota humana. Tragué saliva, sintiendo el nudo en la garganta apretarse como un garrote. La respuesta honesta era lo único que me quedaba, lo único que podría, tal vez, devolverme una pizca de dignidad en ese momento. Forcé mi mirada a encontrar la suya, abandonando cualquier resquicio de arrogancia o autoridad. Sí, dije, y la palabra salió débil, casi un susurro. Dicho de esa forma, suena aún más patético de lo que imaginaba. Pero sí, la idea era esa. Admitir aquello en voz alta, para ella y para mí mismo, fue como confesar un crimen. Fue humillante, fue doloroso, pero también fue liberador. Dejé de actuar. Por primera vez en ese día, en ese restaurante, no estaba desempeñando un papel. Solo era un hombre que había hecho una propuesta estúpida y había sido puesto en su lugar por una mujer que claramente no estaba en venta. Y vi algo cambiar en su rostro. La hostilidad no desapareció, pero dio paso a una expresión de pura perplejidad. La perplejidad en su rostro era casi más difícil de enfrentar que el desprecio de antes. Al menos, el desprecio lo entendía. Aquello, no. Miró el reloj en su muñeca. Un modelo simple, digital, un recordatorio de que su mundo, con sus propias urgencias y horarios, no se había detenido para presenciar mi drama personal. Su mirada volvió a mí, y por un instante vi algo que no era rabia ni pena. Era una especie de claridad triste, como si estuviera mirando algo roto. ¿Sabe cuál es su problema?, dijo, la voz ahora sin sarcasmo, solo con un tono de cansancio. Usted está tan acostumbrado a ponerle un precio a todo, que olvidó cómo funcionan las cosas de verdad. Las personas no son artículos en un estante, nadie quiere ser un artículo en su lista de compras. Y con eso, me dio la espalda. Sin más palabras, se dirigió al mostrador de la recepción, dijo algo breve al gerente, señaló su mochila y fue conducida hacia el área de servicio. No miró hacia atrás. Para ella, la conversación, el encuentro, mi existencia, todo había terminado en ese momento. Me quedé allí parado, a medio camino entre la entrada del restaurante y mi mesa, en un limbo. El zumbido de lujo a mi alrededor pareció distante, ahogado. Ya no sentía la humillación de la apuesta, ni la rabia hacia mis socios. Lo que sentía era el eco ensordecedor de su última frase. Nadie quiere ser un artículo en su lista de compras. Aquella sentencia simple, dicha por una completa extraña, demolió en menos de 10 segundos el castillo de naipes que yo llamaba vida. No solo había perdido una apuesta, acababa de recibir el diagnóstico preciso de mi propia enfermedad. No sé cuánto tiempo me quedé parado allí, en medio del salón, un obstáculo silencioso en el flujo de camareros y clientes. Fue el sonido de la risa proveniente de mi mesa lo que me despertó, arrastrándome de vuelta a la realidad que ahora despreciaba. El camino de regreso pareció una eternidad. Cada paso era pesado, consciente. Ya no era el rey aburrido, volviendo a su trono. Era un fantasma revisitando la escena del crimen, siendo el crimen mi propia vida vacía. Cuando me senté, la silla de cuero suave, que antes era un símbolo de comodidad y poder, se sintió dura y extraña. Miré mi plato, la comida intacta, una obra de arte culinaria que de repente me pareció grotesca. Todo en ese ambiente, que antes era mi hábitat natural, ahora me parecía hostil y ajeno. El silencio en la mesa fue roto por la voz de Javier, uno de mis socios,
cargada de un placer malicioso. ¿Y bien, Matías, la Cenicienta huyó antes de la medianoche? Parece que tu famoso poder de persuasión no funcionó esta vez. Los otros rieron, un coro de burla que, algunos minutos antes, me habría herido en el orgullo. Pero ahora, sus palabras no me alcanzaban. Levanté los ojos y los miré a cada uno de ellos, uno por uno. No vi a hombres de éxito, vi caricaturas, vi a hombres tan aburridos y vacíos como yo, pero que aún no habían tenido la suerte o la desgracia de tener un espejo honesto puesto frente a ellos. Y por primera vez, no sentí rabia ni competencia. Sentí una pena profunda y abrumadora por ellos de ni por mí. Perdí la apuesta, dije, y mi voz salió calma, nivelada, sin ningún rastro de vergüenza. Fue una idea estúpida. El dinero es suyo. Mi calma fue como un balde de agua fría en su euforia. La burla murió en los labios de Javier, y las sonrisas de los otros se desvanecieron, reemplazadas por una expresión de pura confusión. Esperaban que explotara, que diera una excusa barata, que minimizara la pérdida con una broma arrogante o que doblara la apuesta en otra locura. Pero no les di nada de eso. El silencio que se instaló era pesado, incómodo para ellos, pero para mí era claro como el cristal. Los observaba como un extraño, un antropólogo estudiando las costumbres de una tribu lejana de la que ya no formaba parte. La apuesta, el dinero, la humillación, todo aquello de repente parecía tan pequeño, tan absurdamente insignificante. Ellos todavía estaban jugando un juego que, para mí, había terminado en el momento en que aquella mujer me diagnosticó con una precisión que ninguno de mis consejeros o analistas jamás consiguió. Doblé la servilleta de lino y la puse al lado del plato intacto. El gesto fue lento, deliberado. Con permiso, dije, levantándome. Mi voz era firme, desprovista de cualquier emoción que ellos pudieran reconocer. Creo que este almuerzo terminó para mí. Manden la cuenta a la oficina, como siempre. No esperé una respuesta. Le di la espalda a la mesa, a los rostros perplejos, a la comida cara, al vino que no bebí. Caminé hacia la salida, pasando por el mismo lugar donde, minutos antes, mi vida había sido puesta de cabeza por una conversación que duró menos de 5 minutos. Cuando la puerta de cristal se abrió y el aire frío de la calle golpeó mi rostro, inspiré profundamente. Ya no era el aire enrarecido y artificial de lujo y el poder. Era solo aire en aire, de verdad, mezclado con el olor a contaminación y de la ciudad viva. Y por primera vez en ese día, pareció suficiente. Me quedé parado en la acera, el ruido de la avenida Baitáquero envolviéndome, mientras el mundo pasaba a mi lado a alta velocidad. Autos, autobuses, gente apurada con sus propios destinos, sus propios problemas y alegrías. Tropezaban conmigo sin pedir disculpas y por primera vez en la vida no me importó. Era solo uno más en la multitud y la sensación de anonimato era a la vez aterradora y liberadora. Empecé a caminar, sin rumbo, sin dirección, solo poniendo un pie delante del otro. Saqué el celular del bolsillo, un gesto automático, pero no llamé a mi chofer, que a esas alturas ya debería estar impaciente, esperándome en algún lugar cercano. Miré la pantalla oscura y vi mi propio reflejo distorsionado. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Una idea absurda, tan impulsiva como la apuesta que me puso en esa situación, comenzó a formarse en mi mente. Pero esta impulsividad era diferente. No venía del hastío, sino de una necesidad urgente, casi primal. Necesitaba, no sabía exactamente qué, pero estaba conectado a ella, a aquella mujer. No era para intentar la propuesta de nuevo, o para disculparme. Era algo más profundo. Era como si ella me hubiera mostrado una grieta en el muro de mi prisión dorada, y yo necesitaba desesperadamente ver qué había del otro lado. Recordé el logotipo en su uniforme, un nombre y un dibujo, que se habían fijado en mi memoria. Con los dedos temblando un poco, escribí el nombre de la empresa de reparto en el buscador del celular. No tenía un plan, no sabía qué diría o haría, pero sabía, con una certeza que me asustaba, que volver a mi oficina en mi penthouse, a la vida que tenía antes de ese almuerzo, ya no era una opción. El resultado de la búsqueda me dio una dirección en Puddy Hall, un barrio al que nunca había tenido un solo motivo para ir en mi vida. Ignoré la aplicación de mi chofer privado, que probablemente ya me estaba llamando insistentemente, y llamé a un taxi común que pasaba por la calle. El interior del auto olía a aromatizante genérico y el motor roncaba con cada cambio de marcha. Mientras nos alejábamos de la burbuja de lujo de mi barrio, el paisaje por la ventana se transformaba. Los edificios de cristal espejado dieron paso a naves industriales, talleres mecánicos y casas sencillas. Era mi propia ciudad, Santiago, pero parecía
un país extranjero que nunca había visitado, y en lugar de sentirme incómodo, sentí una curiosidad genuina, como si finalmente estuviera viendo el mapa real del mundo, y no solo el pequeño recorte dorado en el que vivía. El taxista me dejó frente a una nave de concreto gris, con el logotipo de la empresa de reparto pintado en la pared, ya un poco descolorido por el sol. El lugar pulsaba con una energía que yo no conocía, el sonido de motores de motos, gente en uniformes moviendo cajas, una atmósfera de trabajo real, sin rodeos. En cuando bajé del auto, sentí como si hubiera aterrizado en otro planeta. Mi traje italiano, mis zapatos de cuero pulido, todo en mí gritaba que yo no pertenecía a ese lugar. Las pocas personas que pasaban a mi lado me miraban, algunas con clara curiosidad, otras con una indiferencia que era casi más intimidante. Mi armadura de poder y dinero, tan eficaz en mi mundo, era completamente inútil allí. De hecho, me convertía en un blanco, un signo de interrogación ambulante. Respiré hondo el aire con olor a cartón y polvo, y di el primer paso hacia la modesta entrada de la oficina. La puerta se abrió a una sala pequeña, abarrotada de escritorios y con un ruido constante de teléfono sonando y gente hablando en voz alta. El aire olía a café fuerte y a papel. En el centro de todo, un hombre hablaba por una radio, coordinando rutas y entregas con una rapidez que me mareó. Era el completo opuesto del silencio calculado y la formalidad de mi oficina. Fui hasta el mostrador de recepción, que en realidad era solo una mesa más alta y desorganizada, donde una mujer con gafas atendía una llamada mientras tecleaba furiosamente en el computador. Cuando colgó y finalmente se fijó en mí, su expresión pasó de ocupada a una sorpresa incrédula. Disculpe, empecé, sintiendo mi voz extrañamente fuera de lugar allí. Estoy buscando a una de sus empleadas, una chica que hizo una entrega en el restaurante Boragó, en Vaitakura, hace más o menos una hora. La mujer me analizó de pies a cabeza, sus ojos deteniéndose en mi reloj por un segundo, antes de volver a mi rostro. La desconfianza era una barrera instantánea que se erigió entre nosotros. ¿Hubo algún problema con la entrega, señor?, preguntó, la voz profesional, pero con un tono defensivo, claramente lista para proteger a su compañera de trabajo de un cliente rico y quejumbroso. No, en absoluto. Ningún problema, me apresuré a decir, intentando parecer lo menos amenazante posible. La entrega fue perfecta. El asunto es personal. La palabra personal fue un error catastrófico, y me di cuenta en el instante en que salió de mi boca. La ceja de la mujer se arqueó, y su mirada, que antes era solo desconfiada, se volvió fría como el hielo. En ese mundo, un hombre como yo, buscando a una repartidora por un asunto personal, solo tenía una connotación, y definitivamente no era buena. Acababa de pasar de ser un excéntrico a una potencial amenaza. Señor, la política de nuestra empresa es muy clara y muy rigurosa, dijo la mujer, su voz ahora formal y cortante, interrumpiendo cualquier cosa que yo estuviera a punto de decir. Nosotros no divulgamos, bajo ninguna circunstancia, información personal o la rutina de nuestros empleados. Es una cuestión de seguridad y privacidad. Si usted no tiene una queja formal sobre un servicio, entonces no puedo ayudarlo. Abrí la boca para intentar argumentar, para quizás sacar una tarjeta del bolsillo, ofrecer dinero, usar el nombre de mi empresa, pero su mirada me detuvo. Era una mirada que decía, ni lo intentes. Una mirada que protegía a los suyos con una ferocidad que nunca había visto en mi propio ambiente de trabajo. Ahora, si me disculpa, tenemos mucho que hacer por aquí, concluyó, volviéndose de nuevo a su pantalla, descartándome por completo. Me sentí un idiota, no un completo y absoluto idiota. Allí, en esa sala ruidosa y funcional, yo no era Matías Fernández, el magnate cuyas llamadas siempre eran atendidas. Era solo un hombre sospechoso, siendo firmemente puesto en su lugar e invitado a retirarse. Di media vuelta en silencio, el sonido de mis zapatos caros en el piso de cemento, pareciendo absurdamente alto. Salí por la misma puerta por la que entré, y el sol de la tarde me pareció más fuerte, más cegador. Estaba de vuelta en la calle, en medio de un barrio que no conocía, más perdido que nunca. Mi plan, si es que se podía llamar plan a esa impulsividad, había sido un fracaso estrepitoso. Y allí, parado en la acera polvorienta, mirando el movimiento incesante de la calle, finalmente lo entendí. No podía forzar mi entrada a su mundo. El dinero no abría esa puerta, la arrogancia mucho menos, para tener la más mínima oportunidad de entender lo que había vislumbrado en ella. Esa chispa de algo real, tendría que abandonar todas las herramientas que siempre había usado. Tendría que despojarme de todo lo que yo era. Miré mis propias manos,
las mangas del traje impecablemente cortado que, de repente, nunca me pareció tan pesado, tan artificial. Esta ropa era mi identidad, mi armadura, el caparazón que presentaba al mundo. Pero en ese momento, entendí que era mi jaula. Seguí caminando por la calle concurrida, sin destino, solo absorbiendo ese ambiente que era tan extraño para mí, hasta que mis ojos se detuvieron en una tienda al otro lado de la avenida. Era una tienda de ropa simple, popular, con maniquíes en el escaparate vistiendo jeans, camisetas y sudaderas. Una idea que, horas antes, habría sido completamente impensable. Ahora parecía lo único lógico y cuerdo que podía hacer. No necesitaba encontrar a esa mujer. Necesitaba deshacerme de mí mismo, no para engañar a nadie, sino para dejar de engañarme a mí mismo. Crucé la calle, esquivando los autos, y entrar en esa tienda fue como cruzar otra frontera invisible. El olor no era a cuero y perfume, sino a tela nueva y un ligero olor a goma de las zapatillas en los estantes. Estaba tan perdido que necesité la ayuda de un vendedor, un joven simpático que claramente se extrañó de mi presencia allí, pero fue servicial. Pedí unos jeans, una camiseta y una chaqueta, sin importarme la marca, solo la simplicidad. En el probador, apretado y mal iluminado, me despojé de mi vida antigua. El traje caro cayó al suelo. Un montón de tela sin sentido. Al vestir la ropa nueva, la sensación de los jeans más ásperos y de la camiseta de algodón simple en la piel fue un shock. Me miré en el espejo y vi a un extraño. No era Matías Fernández, era solo un tipo. Y, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no odié la figura que me devolvía la mirada. Salí del probador y fui directo a la caja, dejando mi antiguo yo amontonado en el suelo de cemento. El vendedor señaló hacia el probador, diciendo que había olvidado mis cosas. No las olvidé, respondí, para su completa sorpresa, mientras sacaba algunos billetes del bolsillo para pagar. Puede quedarse con el traje, véndalo, dónelo a la caridad, haga lo que quiera con él, ya no lo quiero. La mandíbula del chico cayó, sus ojos desorbitados mostraban una mezcla de shock y confusión. No me molesté en explicar, simplemente pagué la ropa nueva y salí de la tienda, sintiendo el aire de la calle de una forma completamente diferente. Ya no estaba usando un disfraz. Por primera vez en años, sentía que estaba vistiendo mi propia piel, y no la que esperaban de mí. Con mi vida antigua doblada y abandonada en el suelo de una tienda cualquiera, en Puddy Hall, me sentí extrañamente libre. La urgencia, desesperada de encontrar a esa mujer, se había disipado, reemplazada por una calma que no conocía. En ese momento, entendí que ella no era la respuesta que buscaba. Ella había sido la pregunta correcta que me forzó a salir de mi castillo y mirar el mundo como realmente es. Continué caminando, pero ahora sin la ansiedad de antes. Encontré un café pequeño, sencillo, con mesas de plástico en la acera, el tipo de lugar que el Matías de ayer habría considerado sucio e indigno. Me senté, pedí un café solo, fuerte, y me quedé allí, simplemente observando a la gente común, a los trabajadores volviendo a casa, a las madres con sus hijos. Nadie se fijó en mí, y en esa invisibilidad, finalmente comencé a verme a mí mismo de verdad. El café era amargo y fuerte, y me despertó de una manera que las decenas de cafés gourmet que había probado jamás consiguieron. Me quedé allí casi una hora, un récord para alguien que medía el tiempo en fracciones de minutos y millones de dólares. Observé a un padre enseñándole a su hijo a atarse los cordones de las zapatillas en la acera, la paciencia infinita en su rostro. Vi a dos amigas adolescentes compartiendo un auricular y riendo de un secreto. Vi la vida sucediendo, en sus detalles pequeños, gratuitos e imperfectos, y comprendí, con una claridad que dolía, que mi hastío crónico no venía de la falta de estímulos, sino de la completa ausencia de significado. Mi vida era un banquete caro y extravagante servido en un plato, frío y vacío. Allí, con ese café barato, finalmente me estaba sintiendo alimentado. Terminé la taza, dejé algunas monedas en la mesa y me levanté. El sol ya comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo de Santiago con tonos de naranja y rosa que raramente me detenía a notar. Siempre encerrado en oficinas o autos blindados, saqué el celular del bolsillo. La pantalla se encendió con una avalancha de notificaciones a decenas de llamadas perdidas de mi oficina, de mi chofer, de los socios que dejé atrás en el restaurante. Ignoré cada una de ellas y marqué el número de mi asistente personal. Ana, dije cuando contestó, su voz llena de pánico.
Cancela toda mi agenda para el resto de la semana. Di que es una emergencia personal y que me pondré en contacto cuando pueda. No, estoy bien. Mejor que nunca. Solo cancela todo. Colgué el teléfono antes de que pudiera protestar. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía a dónde ir, y la sensación era lo más cercano a la felicidad que jamás había estado. Con el teléfono ahora silencioso y pesado en el bolsillo, comencé a caminar hacia el sol poniente, dejando que la luz anaranjada guiara mis pasos. No tenía la menor idea de hacia dónde iba, y esa era la parte más extraordinaria de todo. Pensé en el hombre que era solo unas horas antes, sentado en esa mesa, ahogado en hastío y arrogancia, haciendo una apuesta que casi destruye lo que quedaba de mí. Parecía otra persona, un personaje de una historia lejana. Cada paso desastroso de ese día, desde la idea de la apuesta hasta el rechazo humillante en la nave industrial, había sido un peldaño necesario para sacarme del coma en el que vivía. Y por primera vez, sentí una gratitud inmensa, no por algo que había conquistado, sino por todo lo que había perdido en esas horas, a mi orgullo, mi arrogancia y, lo más importante, mi propia y cómoda ignorancia. En esa acera cualquiera, de un barrio que no era el mío, rodeado de extraños que no sabían mi nombre, hice una nueva apuesta en una promesa silenciosa, solo para mí, sin testigos ni premios en dinero. Prometí nunca más volver a ser el hombre de esa mañana. Prometí buscar el significado en las cosas simples, aprender a escuchar en vez de solo ordenar, y construir una vida que valiera la pena ser vivida de verdad, y no solo una vida que valiera mucho dinero en el papel. No sabía si algún día volvería a ver a esa mujer de cola de caballo y mirada cansada. Quizás no, y de una forma extraña y pacífica. Estaba bien. Ella no era un premio a ser conquistado. Fue la alarma que sonó en la hora exacta, el empujón que me arrojó del acantilado. El resto del camino, el viaje de verdad, sabía que tendría que recorrerlo solo, un paso a la vez. Esa noche, no volví a mi penthouse de lujo con vistas a la ciudad. Simplemente no podría haberlo hecho. Sería como un prisionero recién liberado, que, por voluntad propia, decide volver a su antigua celda. En su lugar, encontré un hotel pequeño y barato en el centro. Un lugar anónimo y sin ningún glamour. Me acosté en esa cama de resortes, un poco ruidosos, mirando el techo con algunas manchas de humedad, y me sentí más en paz y más en casa que en cualquier otro momento en los últimos 10 años. Apenas dormí, no por la ansiedad o la preocupación por el imperio que había abandonado, sino porque mi mente, por primera vez, estaba quieta. Estaba repasando cada detalle de ese día, no con vergüenza, sino con un sentimiento de asombro, entendiendo que aquel había sido, de hecho, el primer día del resto de mi vida. Estoy contando esta historia aquí porque sé que esta comunidad entiende lo que significa un punto de inflexión, un momento que parte tu realidad por la mitad. El mío vino en la forma de una apuesta arrogante y de una mujer que no conocía, que tuvo el coraje de decirme una verdad que nadie jamás se atrevió a decir. Aprendí, de la manera más difícil, que la verdadera bancarrota no es la que aparece en los extractos bancarios, sino la bancarrota del espíritu, y que la superación, a veces, no se trata de escalar una montaña o ganar una batalla, sino simplemente de tener el coraje de perder todo aquello que no importa para finalmente encontrar lo que es esencial. Mi vida hoy es irreconocible comparada con la de antes, y estoy agradecido por cada segundo de ello. Aquel día me enseñó que el cambio puede venir del lugar más inesperado, pero solo sucede cuando estás dispuesto a despojarte de quien creías que eras. Hoy me considero un hombre infinitamente más rico, pero mi riqueza ya no está atada a la cotización del dólar o al valor de mis acciones en la bolsa. Encuentro mi fortuna en el sabor del pan caliente que compro en la panadería de la esquina por la mañana, en una conversación sin prisa con un vecino, en el tiempo que ahora tengo para leer un libro entero en una tarde, sin ninguna interrupción. Descubrí que el antídoto para mi hastío crónico no era más adrenalina, más poder o más lujo, era más conexión conmigo mismo, con las otras personas y con el ritmo del mundo real que yo, desde lo alto de mi torre de marfil, siempre me esforcé por ignorar. Cada día ahora es un descubrimiento, y puedo garantizar que no existe ni uno solo que sea aburrido. Aquel día comenzó con mi patético intento de comprar la vida de una persona, y terminó conmigo recibiendo mi propia vida de vuelta. Nunca más hice una apuesta como esa. La única promesa que renuevo diariamente es la que me hice a mí mismo en esa acera polvorienta, la de estar presente, la de ser honesto, la de ser real, y sobre la chica de la entrega. El destino es irónico y tiene sus propios guiones. Nuestros caminos se cruzaron de nuevo,
meses después, de una forma completamente inesperada y bajo circunstancias totalmente diferentes. Pero esa es otra historia, para otro día. El punto principal de aquel día, el gran punto de inflexión, no fue el inicio de una historia con ella, fue el inicio de mi historia conmigo mismo. Así que, si alguien que está leyendo esto se siente atrapado como yo lo estaba, mi único consejo es, no esperen un gesto desesperado. La puerta a una nueva vida puede ser cualquier puerta, la más común, la más banal. La verdadera pregunta es si estás listo para cruzarla, no como el rey de tu mundo antiguo, sino como un aprendiz en el nuevo.